de saber si hay vida antes de la muerte. Y no hemos pensado suficientemente sobre eso y demasiado sobre la supuesta vida después de la muerte, ¿no? Tu trilogía sobre la felicidad, el amor y la que llegará, el libro que llegará, El poder, tienen un punto común, tienen un hilván. Me imagino que también el tercero lo tendrá. Su subtítulo dice Las nuevas claves científicas. Sí. ¿Tú crees que el único cauce del conocimiento que tenemos es el de la ciencia? Tú pareces una persona extraordinariamente seducida por la ciencia. Casi podría decir que parece como si tuvieras fe en la ciencia. Una actitud semi-religiosa ante la ciencia. Yo creo que hay un pensamiento dogmático que no requiere experimentación ni prueba, y luego hay un pensamiento que no me atrevo a llamarlo científico, pero que simplemente somete las hipótesis a la experimentación y la prueba. Y además, esta experimentación y la prueba puede demostrar al cabo de 10 años que las cosas no eran como uno pensaba. Y eso es lo que a veces olvidan algunos científicos, que les veo como dogmáticos o muy parecido al pensamiento dogmático. Cuando Newton dice el tiempo es absoluto y es igual para todos y para siempre, luego viene Einstein unos años después y dice no, el tiempo es relativo y depende de cada uno y depende de la velocidad a la que va uno y depende de la gravedad en que está metido. Y tienen que cambiar. O sea, a mí lo que me gusta del pensamiento científico, o más que del pensamiento, del proceso científico, es la humildad extrema de saber que cualquier prueba, cualquier experimento puede demostrar que lo que habíamos creído hasta entonces es curioso, no es porque cierto. yo no veo al científico como a una persona humilde, lo veo más bien como una persona soberbia y arrogante. Pero bueno, en cualquier caso, de los tres principios clásicos de la filosofía griega al menos, que son el principio de identidad, el de causalidad y el de contradicción, la ciencia utiliza fundamentalmente, se refiere fundamentalmente al principio de causalidad. Nos explica cómo se producen, por qué se producen las cosas. Pero en cambio, apenas aporta nada al principio de identidad, no nos dice lo que las cosas son, ni siquiera lo que las cosas no son, que es una manera de decirnos, de aproximarnos a lo que las cosas son. Esta era la situación que ha prevalecido hasta ahora, porque cuando hablamos de identidad, de lo que estamos hablando en realidad son de procesos emocionales que era imposible medir. Cuando una persona estaba estresada hace 20 años, ya no digo el siglo pasado o el siglo XVII, se decía son los malos espíritus, porque no había forma de saber lo que pasaba por dentro. La ciencia lo que está haciendo por primera vez es intentando explicar la novela como aquellos filósofos griegos, pero de una persona, la novela de uno mismo, la identidad de uno mismo. Ahora, gracias a las resonancias magnéticas, a técnicas craneales no masivas, podemos saber que un miedo, por eso yo digo es importante que a mi nieta le enseñen lo que es el miedo interrumpe el crecimiento de las uñas. El miedo interrumpe el ciclo menstrual. Si es un adolescente, deja de crecer mientras tiene miedo. Cuando uno tiene pánico, dice, todas las funciones a medio plazo las elimino, me olvido de ellas, porque ahora lo que tengo que hacer es sobrevivir. Yo creo que la ciencia, por primera vez, efectivamente, está entrando en el problema de la identidad de las personas. Pero tú dices que la felicidad es la ausencia de miedo. Sí. Sin embargo, el amor introduce un factor de miedo en la vida de las personas. Temes ser abandonado por la otra persona, temes no ser lo suficientemente amado, temes que se la lleve otro, etcétera, etcétera. Pero no de pánico. La persona enamorada está muy tensa, tiene mucho miedo. Ahora sabemos que el proceso del enamoramiento efectivamente es como unas montañas rusas y que al comienzo ella, que cae enamorada de él, siente
al mismo tiempo que este amor y este instinto de fusión con el otro organismo, al mismo tiempo rehuye el compromiso, se echa para atrás porque no quieren entrar de golpe. Bueno, y esto hace que efectivamente el amor entrañe subidas y bajadas y descargas hormonales, pero en el amor no hay miedo, puede haber ansiedad. Si hay miedo, hay desamor. ¿No hay miedo a la pérdida del ser amado? No, yo las creo mujeres, o los hombres, me imagino, sí. pero fundamentalmente las mujeres te preguntan, ¿me vas a querer siempre? También hablas de esto en tu libro. O bien te preguntan, ¿me quieres? Pregunta que a mí me irrita mucho, porque no vas a decir que no, aunque no la quieras, ¿no? ¿Por qué no vas a decir que no? Bueno, pues porque claro. Una elemental, es difícil. Sí. Si una mujer a la que has estado amando durante un tiempo te pregunta, ¿me quieres? Suponiendo que el desamor se haya introducido en esa relación, pues es difícil. Claro, pero así, te lo preguntaba es una especie de porque chantaje. ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de desamor. Y el desamor es el desamparo del bebé en la cuna. O sea, el desamor es una tragedia. El desamor es la pérdida del amparo. Pero no es amor. El amor puede haber cierta ansiedad en el amor, un estado de alerta, como el que nos ocurre cuando vamos a un examen o vamos de viaje, pero el desamor es otra cosa. Y lo que habría que saber es por qué hay tanto desamor o por qué hay tanto sufrimiento. Y lo que yo sugiero es que hay mucho sufrimiento por falta de comunicación entre la gente. No nos falsifica la comunicación. No Miguel Hernández tiene un endecasílabo muy bonito que yo tengo colocado en la casa de ese pueblo soriano de 8 habitantes en el que me he ido a vivir, lo he colocado, que dice, yo nada más soy yo cuando estoy solo. El contacto con los demás me hace ser menos yo. Me arrebata parte de mi identidad, me falsifica. Yo creo que, y me gusta mucho Miguel Hernández, es uno de mis poetas preferidos de juventud cuando teníamos tiempo para leer la poesía, ¿no? Pero la ciencia está demostrando que Miguel Hernández no tenía razón. Pero bueno, vamos a ver, Eduardo, a mí la ciencia no puede... Yo te digo, por ejemplo, yo todos los momentos de soledad que yo recuerdo de mi vida han sido momentos de felicidad, siempre, sin ninguna excepción. Y en cambio los momentos de compañía a veces han generado recuerdos de felicidad, pero también han generado recuerdos de infelicidad. Sí. Y eso, que la ciencia no me lo discuta, porque para mí es así. Yo vivo instalado como Don Quijote cuando veía gigantes en los molinos en mi realidad psíquica. Eso es así para mí. Pero yo he sido siempre feliz en la soledad y a veces he sido infeliz en la compañía. Eso contradice tu teoría. Me estoy metiendo otra vez en la jaula de no, está muy bien. Pero yo creo que esta soledad la disfruta el cobaya porque está amparado por un amor que no necesita su presencia en aquel momento. Pero que si estuviera desamparado, si no tuviera a quien requerir, si no tuviera otro organismo con el que fusionarse, no sería feliz. Sigo metido en la jaula. Si yo te digo que yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo, no concibo el sentido del miedo, ¿me vas a creer? Hay gente que ama la vida pericolosa, la famosa vida pericolosa. Yo en el peligro siempre he sido feliz. Ya sea corriendo los toros de San Fermín, ya sea, no sé, en la guerra del Vietnam oyendo el silbido de las balas cerca de mi cabeza. Bueno, hay gente es así, ¿no? Eso coincide, no soy solo yo. No, coincide exactamente con lo que yo estoy sugiriendo. Cuando no hay miedo, cuando hay ausencia de miedo, estás hablando con una persona que es feliz o que tiene más probabilidades de ser feliz que una que tiene miedo. En eso estaba con un premio Nobel Candel de medicina hace muy pocos meses en Columbia University en Nueva York, y en un momento dado cuando hablábamos de este mismo tema me dice, pero esto es una idea mía. Digo, oye, pues yo es que no te la he visto. Dice, sí, es que lo he probado con ratitas. Digo, bueno, pues oye, fantástico, pero nadie me discute ese tema. O sea, la comunidad científica entera está de acuerdo en que
la felicidad es igual a la ausencia del miedo. Si tú me dices que nunca has sentido miedo, digo, eres una persona que muy probablemente eres feliz muchas veces.